Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre los derechos de primera generación. Para saber bien los derechos de primera generación es importante saber qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos son inseparables de las personas. Esto quiere decir que todo ser humano, sea hombre o sea mujer, tiene derechos y que no pueden ser violados ni por el Estado, ni por las leyes, ni por las personas. Por ese motivo es importante conocer bien cuáles son nuestros derechos como seres humanos, pero también saber hasta dónde termina. Por ese motivo es que en nuestro país existen figuras como por ejemplo el procurador del derecho humano, de la Declaración Universal del Derecho Humano como universalidad, de la independencia, de la igualdad y la no discriminación. El hecho de los derechos humanos viene acompañado junto con derechos y obligaciones. Ya teniendo esto en cuenta, continuamos con los derechos de primera generación. Derechos de primera generación, o conocidos como derechos civiles y políticos, se refiere al primer derecho que fueron consagrados en el ordenamiento jurídico interno e internacional. Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que nos ayudan a proteger las libertades individuales como persona, que es el gobierno y la organización privada y que nos garantiza la capacidad para participar en su vida civil y política de este Estado. Habla sobre la discriminación. ¿Por qué decimos civil y político? Civil y político porque el derecho civil ve lo que es el derecho de la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la ideología y a la religión. Y el derecho político, como su nombre lo indica, ve el derecho del voto, derecho a la huelga, el derecho de asociarse a formar parte de un partido político. Ahora, concluyendo con esto comienza en diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es cuando incluye los primeros 21 artículos, que es el derecho y también llamados primera generación, que es lo que ve de la vida, la libertad, claro, como persona individual, y propiedades privadas, propiedades individuales y colectivas. Esto también nace en el año de 1789 con la Declaración del Derecho del Hombre y Ciudadano, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad, fundamento sin ser discriminado, sin importar su raza, su color, su idioma, su posición social, su posición económica, sino que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, seguridad jurídica, y los hombres y mujeres pues tienen iguales derechos y nadie será sometido a la esclavitud, aunque esto es un poco erróneo. Ya les cuento por qué. También lo conocen como una revolución francesa, y fue cuando se proclama que toda persona debe estar tratada por igual, escogiendo ella misma su creencia religiosa, donde tiene libertad de opinión. Y esto también ayuda a muchas colonias americanas en su independencia, esta libertad y estos derechos de primera generación. Pero aún así, como lo dije anteriormente, tenían ideas erróneas, porque a pesar de que ya existía los derechos de primera generación, aún habían esclavitudes, malos tratos, y aquí es donde va el racismo. Las personas morenas, o como se dice racista, las personas negras eran todavía esclavizadas y los indígenas eran tratados como animales. Y la ley que nos dice, donde los hombres nacen y permanecen libres. Toda persona tiene el derecho y libertad fundamental sin ser discriminado por su raza, por su sexo no importando si es hombre, mujer o menor de edad, niño o ya sea de la tercera edad. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a malos tratos, ni a tratos crueles, ni se podrá ocasionar daños físicos, psicológicos o morales. Nadie puede ser molesto en su vida privada, tanto familiar o en su domicilio. Esto quiere decir
nadie me puede molestar a mí yo estando en mi casa, o nadie puede molestar a mi familia. Toda persona tiene derecho a circular libremente o a elegir su residencia. A mí como persona individual yo puedo movilizarme por carro o por motocicleta, perdón, o ya sea vía peatonal. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, como lo dije anteriormente. Nadie será juzgado por su reputación. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. En caso de la política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y puede ser en cualquier país, eso sí, media vez yo no tenga orden de arresto o tenga casos en la Corte de Constitucionalidad. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Es importante saber que somos libres de opinar lo que nosotros queramos. Está bien, pero tenemos que ser conscientes también de que es importante que media vez no dañemos a la otra persona o a más personas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. En el artículo del 1 al 5 nos habla sobre la protección de deberes del Estado que vela la seguridad de la población, la salud de la población, la paz por la población, el derecho de la vida, el derecho de la libertad, el derecho de la igualdad y libertad de acción. En el Código Penal título 1, que es la integridad física, nos habla que toda persona tiene derecho a que se represente su integridad, ya sea física o moral. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a malos tratos, y mucho menos a actos inhumanos. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad del ser humano. Ahora, por lo menos, nos habla sobre la protección de la persona. Y el Estado dice que nos garantiza la protección de la persona hacia la familia con el fin de realizar el bien común. Deberes del Estado. El Estado garantiza a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, el que nos ayuda a desenvolvernos o a ser mejores ciudadanos. El derecho a la vida, que aquí es donde nos vamos al derecho civil. El derecho a la vida es donde nos garantiza la protección de la vida humana desde su concepción. Es importante saber que desde que la madre está esperando su bebé, es donde el Estado garantiza la vida tanto de la madre como del bebé. También nos garantiza que no haya malos tratos, a no ser discriminados ni por la raza, ni por nuestra economía social, ni por nuestro sexo, ni por nuestro idioma. Ya si hablamos un idioma guatemalteco que sería Xinca, entre otros. También el derecho a la libertad e igualdad. Todo ser humano libre tiene derechos y el hombre y la mujer poseen los mismos derechos. También puede ser de estado civil, que tiene las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades, tanto el hombre como la mujer. La libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no nos prohíbe. Y media vez, como lo dije anteriormente, no afecte ni a un ciudadano ni a la nación donde estamos viviendo. El derecho a la seguridad. El Estado reconoce y garantiza la seguridad social para beneficio de los habitantes. El derecho a la privacidad. Se garantiza la privacidad a las personas, el que no se violen las leyes, el que no haya abuso a la mujer, maltrato a la mujer. Y también esto nos ayuda primero a saber y tener claro que estos derechos de la primera generación nace debido al maltrato que hay hacia las personas, a la discriminación que se tenía, a lastimosamente el círculo que vivíamos donde no podíamos expresarnos, donde habían personas que eran esclavizadas y esclavizadas tanto para que no los mataran o para comer día a día. Lastimosamente en esos tiempos las mujeres no teníamos
voz, los hombres tenían voz, pero lastimosamente también se miraba tanto su economía social. Eso tenía mucho que ver debido a que los reyes, conocidos como reyes, eran los que tenían esclavizados a los indígenas y a los de piel morena. Y creo que es importante saber estos derechos porque a nosotros nos protegen como persona individual y los derechos de primera generación son los encargados de cuidar al ser humano sin importar sus estereotipos y media vez cumplamos con nuestras obligaciones. Muchas gracias por su atención.